Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la actuación turca y en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Estamos hablando de nuestros queridísimos Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, dos actores que no solo han conquistado pantallas en todo el mundo con su talento, sino que también protagonizan una anécdota que ha generado muchísima conversación. El titular que nos trae aquí hoy es: Burak Ozçivit dejó a Neslihan Atagül sin palabras. Un gesto que nunca olvidará. Y vaya si eso suena intrigante, ¿verdad? Hoy desgranaremos qué fue ese gesto, el contexto en el que ocurrió, y por qué ha resonado tanto en sus seguidores y en la industria. Si eres fan de ellos o simplemente te encantan las historias de compañeros de profesión que van más allá del set de grabación, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Así que, ¿qué pasó exactamente para que Burak Ozçivit dejara a la radiante Neslihan Atagül sin palabras? La historia se remonta a los tiempos en que ambos compartían protagonismo en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países hispanohablantes. Imaginen la química en pantalla, esa conexión profunda que transmitían en cada escena, haciendo que millones de espectadores se engancharan a su historia de amor. Pero, ¿qué sucede cuando la ficción se cruza con la realidad de una manera tan impactante? Pues bien, la fuente de esta anécdota proviene de una entrevista o declaración que a lo largo del tiempo ha sido citada por diversos medios y fans. Se trata de un momento que, según se cuenta, ocurrió durante la producción de la serie o quizás en algún evento relacionado. Burak Ozçivit, conocido por su carisma y profesionalismo, habría tenido un detalle con Neslihan Atagül que la dejó completamente sorprendida y emocionada. No estamos hablando de un regalo material común, sino de algo que demostraba una comprensión profunda, un reconocimiento a su trabajo y a su persona, que trascendió lo esperado. Se dice que en un momento de gran presión, quizás durante un rodaje especialmente difícil o una etapa donde Neslihan estaba atravesando un momento personal complejo, Burak tuvo una iniciativa que la dejó sin palabras. La magnitud de este gesto, según las narrativas que circulan, radicó en su autenticidad y en el timing perfecto. A menudo en el mundo de la actuación, los compañeros se brindan apoyo, pero este evento particular parece haber sido diferente. No se trató solo de palabras de aliento, sino de una acción concreta que demostró empatía y una conexión genuina. Algunas versiones sugieren que Burak le preparó algo especial, o le brindó una ayuda inesperada que facilitó enormemente las cosas para Neslihan, permitiéndole superar un obstáculo. Otros apuntan a un acto de reconocimiento público o privado que validó su esfuerzo y talento de una manera que ella no anticipaba. Lo que hace que este gesto sea inolvidable es precisamente esa capacidad de sorprender y tocar el corazón. En un entorno tan competitivo y a veces estresante como el de la filmación de una serie de éxito mundial, un acto de bondad y consideración sincera puede tener un impacto duradero. Neslihan Atagül, siendo una actriz muy talentosa y sensible, seguramente apreció enormemente esta muestra de compañerismo y amistad. La idea de quedarse sin palabras evoca una reacción visceral, una mezcla de asombro, gratitud y emoción pura, algo que no sucede todos los días. Podemos imaginar la escena, quizás después de una jornada agotadora, o en medio de una crisis de producción, Burak se acerca a Neslihan. No con palabras vacías, sino con algo tangible o una acción que le dice: te veo, te entiendo, y estoy aquí para apoyarte. La belleza de estas historias es que nos recuerdan la humanidad detrás de los personajes icónicos que amamos. Burak y Neslihan no son solo Kemal y Nihan, son también profesionales y, en muchos aspectos, compañeros que se apoyan en el camino. Las repercusiones de este gesto, aunque privadas en su momento, se han filtrado a través de declaraciones o comentarios que han permitido a los fans conocer esta faceta del actor. La forma en que se ha transmitido la noticia, a través de titulares que apelan a la emoción, refuerza la idea de que fue un evento significativo. Y es que, ¿quién no se quedaría sin palabras ante un gesto así? Significa que superó las expectativas, que fue espontáneo, sincero y, sobre todo, que tuvo un impacto emocional profundo. Este tipo de anécdotas también nos habla mucho de la dinámica de trabajo en producciones internacionales de gran envergadura. A pesar de las diferencias culturales o lingüísticas, la empatía y el respeto mutuo son universales.
Que Burak Özçivit, un actor con una carrera impresionante, haya tomado la iniciativa de realizar este gesto hacia su coprotagonista, dice mucho de su carácter y de su profesionalismo. No se trata solo de ser un buen actor, sino de ser una buena persona. A lo largo de la trayectoria de Kara Sevda, vimos una evolución increíble en los personajes y en la relación entre Kemal y Nihan. Esta historia, que va más allá de la pantalla, añade una capa más de profundidad a la conexión que los actores lograron establecer. Demuestra que a veces las interacciones más memorables no están guionizadas, sino que nacen de momentos genuinos de humanidad. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué fue exactamente ese gesto? Si bien los detalles precisos pueden ser esquivos, la esencia del evento es clara, un acto de bondad y apoyo que dejó a Neslihan Atagül sin palabras. Y eso, para nosotros como espectadores y admiradores de su trabajo, es una historia maravillosa para recordar. Nos permite verlos no solo como los talentosos intérpretes que son, sino como personas que se apoyan y se valoran mutuamente en el complejo mundo del espectáculo. Es posible que el gesto haya sido algo relacionado con la superación de un momento de estrés en el set, o tal vez una forma de celebrar un logro particular o de ofrecer consuelo en un momento difícil. La especulación es parte de la diversión de estas historias, pero lo que es innegable es el impacto emocional que tuvo en Neslihan. La idea de que un actor pueda dejar a su coprotagonista tan conmovido que se quede sin palabras es el epítome de un gesto significativo. En resumen, la historia de cómo Burak Özçivit dejó a Neslihan Atagül sin palabras es un hermoso recordatorio de la importancia de la conexión humana, incluso en el mundo de la actuación. Fue un gesto de apoyo, empatía y reconocimiento que trascendió la ficción, dejando una huella imborrable en Neslihan y en todos los que hemos conocido esta anécdota. Nos muestra la clase de profesional y persona que es Burak Özçivit, y la profunda amistad que pudo haber florecido entre él y Neslihan durante el rodaje de una serie tan icónica como Kara Sevda. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta fascinante anécdota que nos revela un lado más humano y conmovedor de nuestros actores favoritos. Hemos visto cómo un simple gesto, pero cargado de significado y sinceridad, puede tener un impacto tan grande. Burak Özçivit, con este detalle, demostró una vez más su calidad como compañero y como persona, dejando a Neslihan Atagül sin palabras en un momento que sin duda, ella atesorará para siempre. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese gesto? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un detalle inesperado les dejó sin palabras? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Burak Özçivit, Neslihan Atagül o de Kara Sevda. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Denle al botón rojo y activen la campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.